Muy buenos días a todos. Qué bueno es estar juntos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonar juntos verdades que afectan nuestros corazones. No sé tú, pero yo he sido muy bendecido en el tiempo de alabanza, entonando como congregación esas verdades del Evangelio que nos recuerdan que somos hijos de Dios, que nos recuerdan las bondades de Dios hacia nuestras vidas. Gloria al Señor por recordarnos sus promesas por medio de diversos cánticos. Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a seguir con el sermón que iniciamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos meditando en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16 al 22. Así que si tienes tu Biblia, bueno, empezamos en el verso 12 y llegamos al verso 15. Leímos todo el pasaje del verso 12 hasta el verso 22. Pero solo expusimos el verso 12, 13, 14 y 15, si no recuerdo mal. Son los primeros cuatro versos. ¿Cuántos se acuerdan de los puntos de la predicación de la semana pasada? El primer punto, reconoce a tus pastores. Es curioso que Burjak ha estado antes comentando, ¿no? en la introducción del culto, la importancia de estar preparados para la venida del Señor. Y es curioso porque la primera carta a los tesalonicenses, antes de que el apóstol Pablo le deje estos deberes a la iglesia, él precisamente les habla de la futura venida del Señor. Y es como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo, el Señor viene pronto y cuando el Señor venga, que os encuentre invirtiendo tiempo en estos deberes. Que os encuentre caminando de esta manera. Que os encuentre viviendo bien la vida cristiana. Y es precisamente lo que estuvimos hablando la semana pasada. El primer punto, si queremos vivir bien la vida cristiana y ser una iglesia modelo, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. Si queremos ser una iglesia ejemplar, entonces tendremos que reconocer a nuestros pastores, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, escribe el apóstol Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y aprendimos nosotros a través de este verso que si queremos reconocer a nuestros pastores debemos honrarles y respetarles por el arduo trabajo que ellos realizan entre nosotros. Pero además también el apóstol Pablo nos dice que edifiquemos a nuestros hermanos. No solo tenemos que reconocer a nuestros pastores, sino que también tenemos que edificar a nuestros hermanos. ¿Y cómo edificamos a nuestros hermanos? Bueno, el verso siguiente lo dice. Os rogamos también, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que tengáis paciencia para con todos. Si la manera de edificar la iglesia es que nosotros nos dediquemos a amonestar, a alentar y a sostener a través del evangelio a los hermanos que nos rodean. Entonces tenemos que reconocer a nuestros pastores, tenemos que edificar la iglesia. Y veíamos que no todos hacemos esto. No todos estamos invirtiendo nuestra vida y nuestro tiempo en caminar de esta manera. De hecho, finalizamos el sermón de la semana pasada diciendo o apuntando la importancia de tener un corazón sano para hacer estas cosas. Porque yo puedo estar aparentemente reconociendo a los pastores, edificando la iglesia, pero con un corazón incorrecto. Por eso el apóstol Pablo finaliza el verso diciendo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y comentábamos la semana pasada que si queremos nosotros pagar con bien el mal que recibimos, tenemos que aprender a perdonar. ¿Lo recuerda? Tenemos que aprender a perdonar en nuestro corazón. Hermanos, sin perdón no podemos edificar la iglesia. Sin perdón en nuestro corazón no podremos edificar la iglesia. Y la manera de perdonar es recibir el perdón de Cristo. Yo tengo poder para perdonar porque antes he sido perdonado por otro. Y la ofensa que yo le he hecho al Señor es mucho mayor que la ofensa que cualquier ser humano me pueda hacer a mí. Nosotros crucificamos al Hijo de Dios por nuestros pecados. Eso fue lo que hicimos.
Pero cuando nosotros entendemos que Cristo nos ha perdonado, que Dios nos ha perdonado en Cristo y hemos recibido su gracia y misericordia, entonces surgen en nosotros nuevas fuerzas para perdonar a otros. Así que reconoce a tus pastores y edifica a la iglesia. Pero los deberes del apóstol Pablo a una iglesia que quiere dedicarse a ser una iglesia modelo no termina ahí, sino que en los versos siguientes vemos más deberes que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Por eso el tercer punto, que es lo que vamos a estar predicando en esta mañana, es nutre tu vida espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, si quieres ser una iglesia modelo, nutre tu vida espiritual. Dile, nutre tu vida espiritual. Nutre tu vida espiritual. Hermanos, si no nutrimos nuestra vida espiritual, seguramente no podremos reconocer a nuestros pastores y tampoco edificar a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué significa esto de nutrir nuestra vida espiritual? ¿Qué significa esto de nutrir nuestra vida espiritual? Vamos al texto, si no recuerdo mal, verso 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Estad siempre gozosos, eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Sí? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y fijaros, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma o especie de mal. Amén. Amén. Hermanos, a través de este último verso encontramos deberes en cuanto a nuestra vida espiritual, los cuales nos llevarán a tener una nutrición espiritual saludable. Tenemos que nutrirnos saludablemente. ¿Alguien de aquí ha ido alguna vez a un nutricionista? ¿Sí o no? ¿Alguien ha ido? Yo fui una sola vez. Y recuerdo que hablando con la persona me dijo, de hecho un muy buen nutricionista que hay aquí en el pueblo, quizás me estáis viendo y estáis diciendo, pues mucho resultado no te ha dado, ¿eh? Pero claro, si uno no aplica lo que te dicen, poco vas a hacer. Pero recuerdo que cuando llegué, él me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Y yo le dije, pues perder unos 10 kilos. Y me dijo, empezamos mal. Tu objetivo no es hacer una dieta, tu objetivo es aprender a comer bien. Fijaros qué curioso. Tu objetivo es aprender a comer bien. Bueno, hoy nosotros estamos delante del nutricionista espiritual, que es el Señor. Y Él no solo quiere tocarte momentáneamente. Él no solo quiere que experimentes un cultazo, que también. Pero Él quiere enseñarte a vivir bien la vida cristiana, hermano. Él quiere que tú aprendas a vivir bien la vida cristiana. Eso es lo que quiere el Señor. Y recuerdo que el nutricionista me dijo, mira, para aprender a comer bien tienes que poner en tu dieta ciertos alimentos, pero también tienes que quitar ciertos alimentos de tu dieta. Pues con la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Si queremos vivir bien la vida cristiana, habrá actitudes las cuales tengamos que asirnos de ellas, tengamos que aplicarlas en nuestra vida, pero también habrá actitudes que tendremos que desecharlas de nuestra vida. Solo así podremos nutrirnos bien espiritualmente. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes? Si el sermón se divide en 2 puntos. Aquello que Dios quiere que haga y aquello que Dios no quiere que haga. Muy sencillo, ¿verdad? Creo que todo el mundo se va a acordar de esto. Lo que Dios quiere que haga en cuanto a la vida espiritual y lo que Dios no quiere que haga en cuanto a la vida espiritual. Ahora, vamos a las primeras palabras, la primera parte. El texto dice, fijaros, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Y dice, porque esta es la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Es decir, lo que Dios quiere es que estéis gozosos siempre, que oréis sin cesar y que deis gracias en todo tiempo. ¿Notáis los absolutos en esas palabras? Siempre, en todo, sin cesar. Siempre, en todo, sin cesar. Hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida es que estas actitudes se hallen en nosotros. Estos son actitudes espirituales que se deben de hallar en nosotros. Ahora, te pregunto, en cuanto al gozo, ¿es posible estar siempre gozoso? ¿Es posible estar siempre gozoso?
Bueno, antes de responder esta pregunta debemos entender cuál es el gozo del cual nos está hablando el apóstol Pablo. Y evidentemente, hermanos, Pablo no nos está hablando de un mero sentimiento de alegría o felicidad. Es decir, estar siempre gozoso no significa que nunca experimentemos tristeza. No significa eso. Pablo no nos está hablando de un mero sentimiento que nosotros podamos llegar a experimentar por las cosas buenas que nos suceden en la vida. Pablo, hermanos, nos está hablando de una realidad interna que va más allá de un mero sentimiento. Y aunque esa realidad evidentemente puede afectar y alterar nuestro estado de ánimo, no es un mero sentimiento. Más bien es una actitud que nosotros tomamos ante la vida. Una actitud que tomamos ante la vida dada a la previa obra del Espíritu en nosotros. Fijaros, que nos comunica a la mente y aplica al corazón las verdades bíblicas a través de las cuales florecen el gozo en nosotros. ¿Se entiende? No es un mero sentimiento, es una actitud producida por el Espíritu en el corazón y en la mente al aplicar las verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, hermanos, estar siempre gozoso no significa necesariamente la ausencia de tristeza. El gozo eterno que proviene de Dios puede convivir con las tristezas pasajeras. ¿Se entiende? El gozo eterno puede convivir con las tristezas pasajeras. Y la iglesia de Tesalónica era un claro ejemplo de cómo una comunidad podía estar lidiando con situaciones muy difíciles que producían tristeza y al mismo tiempo estar experimentando un gozo genuino y eterno que superaba aquellas tristezas momentáneas. Fíjate lo que dice el verso 6 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Pablo le escribe la carta a esta iglesia y les dice: ¿y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros? ¿De nosotros quién? De Pablo, Timoteo y Silas, que plantaron la iglesia, pero también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque habéis recibido la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Veis? Gran tribulación, gran aflicción, pero al mismo tiempo gozo del Espíritu Santo. Así que, hermano, esta demanda al gozo que el apóstol Pablo le hace a los tesalonicenses no era algo desconocido para ellos. Ellos ya habían experimentado esta sensación de estar atravesando por diversas pruebas, por momentos muy difíciles, y a pesar de eso, experimentar ese gozo interno, que es un gozo del Espíritu. No es un gozo natural, es un gozo sobrenatural. Porque lo más normal es que si tú estás atravesando por situaciones difíciles, lo más normal es que estés decaído, triste, deprimido, angustiado. Eso es lo normal. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y has experimentado la regeneración del Espíritu, cuando Dios habita en ti por medio de su Espíritu, entonces en medio de las pruebas tú puedes experimentar esa alegría de lo alto. ¿Se entiende? ¿Por qué los tesalonicenses pueden estar contentos en un momento de mucha aflicción? Bueno, porque la alegría de los tesalonicenses, el gozo de los tesalonicenses no estaba fundamentado en la temporalidad de la vida, sino en la eternidad de Dios y la obra redentora de Cristo. Es como si ellos dijeran, hermano, sí, y bueno, déjame explicarte algo. Las dificultades por las que estaban atravesando los tesalonicenses, estoy casi seguro de que supera infinitamente las dificultades que muchos de nosotros estamos viviendo hoy. Hermano, la iglesia primitiva, en el primer siglo, las clases de dificultades que tenían era básicamente jugarse la vida. Es decir, ellos no sabían, ellos comenzaban el día diciendo: Señor, no sabemos qué va a pasar hoy, a lo mejor uno de nosotros muere. Porque el cristianismo en el primer siglo era perseguido. Decir que Cristo era tu Señor era literalmente jugarte la vida. Era eso. No sé, creo que nadie aquí hoy se está jugando la vida. Creo que nadie aquí hoy está diciendo: no sé si voy a llegar a mañana. No lo sé. Pero lo que quiero que entiendas es que las dificultades que ellos estaban experimentando eran sumamente grandes. Sumamente grandes.
familias que veían a veces a miembros de su familia morir, fallecer, porque les asesinaban literalmente. Ahora, es como si ellos dijeran, sí es verdad, podéis quitarnos la vida. Sí, el Imperio Romano puede quitarnos la vida. Las sectas farisaicas pueden quitarnos la vida. Pueden incluso matar a algunos de nosotros. Pueden matar a nuestros hijos, pueden matar a nuestros hermanos, pueden matar a nuestros vecinos que creen en el Señor, pero nadie puede arrebatarnos la vida eterna. ¿Lo entiendes? Y esa convicción que había en sus corazones, dada por el Espíritu, era tan fuerte y tan real que en medio de esos momentos, aunque ellos lidiaban con las tristezas momentáneas, el gozo eterno se sobreponía a esas tristezas. Hay una escena en una película que se llama El Resucitado, no sé si la habéis visto, es muy buena esa película, es básicamente un centurión romano que está investigando acerca de la resurrección de Cristo, y él empieza a hacer preguntas a los discípulos porque él piensa que los discípulos han robado el cuerpo, él no cree que Jesús ha resucitado. Y hay una escena donde él está con María Magdalena preguntándole acerca de la resurrección, acerca del cuerpo de Jesús, que dónde está, y evidentemente ese hombre tenía poder para llevar presa a esa mujer, incluso arrebatarle la vida. Y en ese momento que él está hablando con ella, ella tiene una serenidad. ¿Cómo estarías tú delante de un verdugo que puede quitarte la vida en un segundo? ¿Estarías tranquilo? Yo creo que yo no. Ella está tranquila, en la escena ella está tranquila. Y aquel hombre le dice, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que yo puedo quitarte la libertad? Y aquella mujer le mira, le sonríe y le dice, yo soy verdaderamente libre. La libertad que me ha dado el Hijo, tú no la puedes arrebatar. ¿Te das cuenta? ¿Qué dijo Jesús? No temáis a aquellos que pueden mataros el cuerpo. No le temáis a ellos. Más bien temed a aquel, y se refiere al Padre, que puede tomar vuestra alma y lanzarla al infierno. Hermano, la vida de este lado de la eternidad, ¿cuánto puede durar? ¿70, 80, 90 años? ¿Qué es eso? No estoy diciendo que no valoremos la vida, hay que valorarlo. Pero ¿qué es eso comparándolo con la eternidad? No es nada. El problema es que nuestra visión de la eternidad es muy chica, es muy pequeña, es muy diminuta. Así que ellos están confiados y experimentan ese gozo eterno, porque ese gozo no proviene de las circunstancias de la tierra. Por lo tanto, hermanos, al igual que los tesalonicenses, nosotros podemos albergar en nosotros esa actitud de estar siempre gozoso, ya que a pesar de las tristezas producidas por las circunstancias adversas y dificultades de la vida, podemos nosotros experimentar un gozo, fijaros, que es producto de la comprensión de la verdad, gracia y misericordia de Dios hacia nosotros, lo cual sobrepasa todas las tristezas circunstanciales y temporales de la vida. Porque ese gozo no está fundamentado en las cosas temporales, está fundamentado en Cristo y es comunicado por el Espíritu a nuestro corazón. Entonces tú estás de este lado de la eternidad y posiblemente todas tus tristezas tienen que ver con las situaciones que vives día a día, que tienen que ver con esta vida. Pero si tú empiezas a darle mente a todas las promesas de Dios que tienen que ver con la eternidad, con su obra redentora en tu vida, y empiezas a pensar en eso y a orar esas verdades, el Espíritu Santo comunicará esas verdades a tu corazón. Y vas a experimentar ese gozo sobrenatural que experimentaban los primeros cristianos cuando eran echados al circo romano, a los cuales les soltaban leones para que se los comieran y de la mano, unidos, glorificaban juntos al Señor. Y dices tú, pero eso ¿cómo se come? Hermano, eso no es natural, eso es sobrenatural. Y la vida cristiana debe ser vivida de forma sobrenatural. Hermano, este gozo es permanente y constante, porque no descansa en las situaciones y circunstancias temporales y efímeras de la vida. Así que, mira, cuando haya ausencia de gozo en tu corazón, debes preguntarte en qué se está apoyando tu corazón. Lo primero que debes de preguntarte, si tú dices, no, yo experimento el gozo del Señor. Bueno, pregúntate si esa actitud alegre y gozosa que hay en tu corazón
proviene realmente de las verdades del Señor. Pero a lo mejor puedes estar contento porque te va bien económicamente. Dice, no, yo experimento el gozo del Señor. Y no es el gozo del Señor. Es el gozo de una buena vida, que no está mal, está bien, pero no es el gozo sobrenatural. Entonces pregúntate, ¿esta alegría de dónde viene? Ahora, si estás experimentando la ausencia de gozo, pregúntate también, ¿en qué se está apoyando mi corazón? ¿Dónde se está apoyando mi corazón? ¿Por qué como cristiano, si el Señor dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, ¿por qué yo como cristiano no estoy experimentando el gozo del Espíritu? Pregúntate, ¿dónde se está apoyando tu corazón? Quizás tu corazón se está apoyando en obtener una carrera universitaria, la carrera que tanto anhelas. Quizás como ves que eso no llega, empiezas a afligirte. O quizás tu gozo o tu corazón está apoyado en tener pareja y finalmente poder casarte y ves que los años pasan y eso no llega. O en tener un mejor puesto de trabajo y un mejor sueldo. O en el bienestar y la armonía de tu familia. O en liderar un ministerio dentro de la iglesia. O en la sanidad de una enfermedad que me aflige y parece que esa sanidad nunca llega. Hermano, todas estas cosas no son malos deseos. Está bien que deseéis todas estas cosas, pero lo malo está en que apoyéis vuestro corazón en estas cosas. Como apoyes tu corazón en estas cosas, entonces vas a frustrarte. Hermano, déjame decirte que aunque no lleguen todas aquellas cosas que tú esperas, aunque no lleguen, puedes experimentar el verdadero gozo. Aunque todo lo que deseas y le pides al Señor no llegue nunca, si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo comunica las verdades a tu alma y puedes experimentar el gozo del Espíritu. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Mira, recuerdo una vez que vino el director de Puertas Abiertas a visitarnos. Nunca se me va a olvidar eso. Y él puso la imagen de un chico africano. No recuerdo ahora mismo de qué país era, de África. Pero el chico estaba con unas alpargatas, con un pantalón corto roto, una camiseta reventada. El lugar donde él vivía era un lugar de persecución y él estaba corriendo con una Biblia y así, con una sonrisa de oreja a oreja. Oh, hermano. Yo cuando vi aquello digo, ese es el gozo del Espíritu. ¿Cómo una persona en medio de tanta dificultad puede rebosar alegría? Puede rebosar gozo. Porque es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Ahora, en cuanto a la gratitud, ser agradecido en todo no significa necesariamente ser agradecido por todo. No es que te dé una enfermedad y tú dices, oh Señor, gracias por este cáncer, qué bueno, qué bueno. No es eso. Oh Señor, mi hermano me ha faltado respeto, me ha ofendido, qué bendición, que lo haga otra vez. Que lo haga otra vez. No, hermano, no somos masoquistas cristianos. No. Ser agradecido en todo tiempo es entender que a pesar de todos los males que ocurren de este lado de la eternidad, el Señor tiene la capacidad de utilizar esos males para tu propio bien. Entonces tú estás ahí en medio del dolor y dices, Señor, yo no sé lo que estás haciendo, pero algo estás haciendo. Y yo puedo descansar en ti. Mi alma está tranquila y confiada en ti. ¿Me explico? La estás pasando mal, Sir. Te estás deteriorando físicamente. Es lo que el apóstol Pablo dice. Este cuerpo de carne se deteriora, se pierde, pero mi espíritu, ¿te das cuenta? Mi espíritu está vivificado por tu espíritu. Entonces tú estás pasándolo muy mal. Pero en medio de esa circunstancia puedes dar gracias. Porque sabes que Dios es soberano. Y no solo es soberano, sino que Él es bueno. Y si Él permite esa circunstancia, lo está haciendo como Padre bueno porque te ama y va a obrar el bien en tu vida. De una forma que quizás no entiendas, pero lo va a hacer. Y hermanos, para eso tenemos que entrenar nuestro corazón. Ser agradecido en todo tiempo no es fácil. Es fácil ser agradecido cuando las cosas nos van bien. Pero ser agradecido en todo tiempo no es fácil. El apóstol Pablo a los romanos les dice, todo obra para bien. Hermano, ¿todo significa una enfermedad? Sí. Todo significa todo.
Entonces, de forma que no entendemos, el Señor utiliza esas cosas malas que a priori, inmediatamente no nos hacen sentido. Pero al final podemos ver la buena mano del Señor en nuestra vida. Ahora, ¿qué es nuestro bien? Nuestro bien no es que seas multimillonario o tengas un matrimonio exitoso. Nuestro bien es conocer a Cristo y nuestra santificación. Es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, después de pasar la prueba, tú dices, lo he perdido todo, pero he ganado a Cristo en mí. ¿Lo entiendes? Lo he perdido todo, pero he ganado a Cristo en mí. Es decir, hoy soy un poquito más parecido a Jesús de lo que era ayer. Porque ese es nuestro bien. Ese es nuestro mayor bien. Conocer más al Señor. Hermano, yo no sé tú, pero las veces donde más he conocido al Señor han sido en momentos de pruebas. Las veces donde más he contemplado a Cristo han sido en momentos de dificultad, de sufrimiento, de dolor. Ahí han sido las veces donde más mis ojos han visto al Señor. Ahí, en esos momentos. Ahora eso va a depender de ti. Si utilizas ese ambiente para conocerle y agradecerle o para quejarte. Cuentan acerca del comentarista bíblico Matthew Henry, no sé si lo conocéis. Tiene un comentario muy conocido. Pero cuentan de él que en una ocasión fue asaltado. Y después de ser asaltado, él dijo, fijaros lo que dijo este hombre, gracias Señor. Después de ser asaltado, gracias Señor, porque nunca me habían asaltado hasta hoy. Gracias Señor, porque me han quitado la cartera y no la vida. Gracias Señor, porque en la cartera había poco dinero, no había mucho. Y gracias Señor, porque me robaron a mí, no fui yo el que robé. Hermano, ¿qué corazón más entrenado? ¿Qué haríamos nosotros? Hay que ver, Señor, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Te das cuenta? Es tener un corazón entrenado. Entrenado. Tiene la capacidad de ver a Dios donde otros no tienen la capacidad de verle. ¡Oh, Satanás! Has usado a este hombre para quitarme el dinero. Señor, gracias, tú eres soberano. Tú estás encima de Satanás, Señor. Y a veces Satanás viene a hacernos males, pero tú incluso utilizas y encaminas la maldad de Satanás para mi propio bien. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres soberano, Señor. Porque tú estás por encima de todo, Señor. Porque como decía Lutero, Satanás es apenas un perro que está atado y tú tienes esa cadena. Tú la tienes. Entonces yo descanso en ti, Señor. Mi corazón descansa en ti y en medio de las dificultades yo puedo dar gracias. Y puedo decir gracias, Señor, porque estás utilizando todo para el bien de tu pueblo. Ahora, hermano, ¿es esa nuestra actitud en los días malos? ¿Tenemos esa actitud en los días malos? Yo te animo a que a lo largo de esta semana puedas escribir motivos de gratitud a Dios. Piensa en esta semana en todo lo bueno que Dios ha hecho contigo. Piensa en todo lo bueno que Dios... Y de verdad, pégalo en ese ambiente de oración que tienes para que no se te olvide. O en un sitio que puedas ver todos los días. Porque es increíble lo rápido y lo fácil que tendemos a la queja. El otro día dije, voy a ver cuántas veces me quejo a lo largo del día. A media mañana ya había tirado la toalla. Digo, paso de contar esto porque me estoy amargando. Me estoy quejando todo el rato. Digo, Señor, ¿pero esto qué es? Esas inclinaciones siguen en nosotros, hacia el mal, hacia la queja. Escribe todo aquello que el Señor te ha dado y agradécele. Pero también piensa en los momentos difíciles que has pasado y trata de ver la mano de Dios ahí para que puedas agradecerle. Por último, tenemos la oración. Y es curioso cómo, hermanos, Pablo coloca la oración en medio de la gratitud y del gozo. Como si fuera algo que lo sostuviera. Y hermano, es que el espíritu constante de oración es el que nos va a llevar a una vida de gozo y gratitud. El espíritu constante de oración nos llevará a una vida de gozo y gratitud. Porque estas actitudes, el gozo y la gratitud, solo pueden florecer en nosotros por la obra del Espíritu que nos comunica sus verdades. Pero hermanos, el mejor ambiente para que el Espíritu trabaje es la oración. Tú cuando lees, llenas tu mente de las verdades de la Biblia. Pero tú cuando oras,
el Espíritu toma esas verdades de tu mente y las atraviesa al corazón, las pasa al corazón, las aplica al corazón. Entonces cuando tú lees, tú sabes algo. Cuando tú oras, tú vives algo. ¿Entiendes? Es diferente. Cuando tú lees, sabes algo. Cuando oras, vives, experimentas algo. Experimentas la buena mano del Señor en tu vida, afectando tu corazón. Tú empiezas a aplicar esas cosas a tu interior, al interior de tu alma. Ahora, ¿qué significa orar sin cesar? ¿Será que tener un espíritu de oración constante significa que debemos estar orando en voz alta, haciendo repeticiones a lo largo de todo el día? ¿Ser un loro? Estar todo el rato repitiendo. ¿Será que significa eso? No, porque el mismo Señor criticó esa actitud. Y orando, dijo Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Entonces, la idea de orar sin cesar, hermanos, no es estar todo el día repitiendo cosas. No es eso. Más bien, la idea es que tú y yo seamos conscientes de Dios todo el tiempo. Conscientes de Dios todo el tiempo. Como decían los antiguos en latín, coram Deo, es decir, delante de Dios. Yo estoy delante de Dios. Yo estoy en mi trabajo y estoy delante de Dios. Estoy con mi esposa y estoy delante de Dios. Estoy solo y estoy delante de Dios. Estoy delante de Dios todo el tiempo. Entonces, cuando yo voy a pensar algo, le pregunto, Señor, ¿este pensamiento te agrada? ¿Esto tiene que ver con todo lo bueno, con todo lo puro, con todo lo de buen nombre, con aquello que hay virtud? ¿Esto te agrada? Cuando voy a decir algo, le pregunto al Señor, Señor, ¿estas palabras te agradan, te honran? Cuando voy a hacer algo, le pregunto al Señor, ¿estas actitudes te agradan? Ahora, querido, imagínate por un momento, ¿cómo esa realidad afectaría nuestra vida si viviéramos de esa manera? Si en vez de simplemente dar rienda suelta a nuestros pensamientos, si en vez de simplemente estar diciendo cualquier cosa y haciendo cualquier cosa, antes de decir nada, antes de pensar nada, antes de hacer nada, tú dices, Señor, esto que voy a decir, da gloria a tu nombre, bendice a la iglesia. Imagínate el impacto que eso produciría en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestros matrimonios. ¿Cuántas veces no te ha pasado, tú que eres marido? A mí me ha pasado muchas veces. Digo, no tenía que haberle dicho esto a Estela. No tenía que haber dicho esto, tenía que haberme callado. Porque se lo he dicho por mi ego, por mi orgullo. Ha sido una actitud pecaminosa en mi interior. Tenía que haberme callado. O con algún amigo, con algún hermano. Y dices algo y dices, pero ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué? Entonces me doy cuenta, Señor, no estaba delante de ti. En un momento dado se me escapó que tú estabas allí. En un momento dado te perdí de vista. En un momento dado se me olvidó que tú estabas allí conmigo. Entonces pequé. ¿Te das cuenta? Orar sin cesar es eso. Es todo el día, esa conciencia de Dios, todo el día. Ahora, hermano, tener esta actitud de oración constante incluye apartar un tiempo de oración a lo largo del día. Jesús mismo dijo, cuando oréis, entrad a vuestro aposento y cerrad la puerta, orad a vuestro Padre que está en lo secreto. Es curioso porque algunas veces he hablado con personas y le digo, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Me dice, yo oro todo el día. Todo el día. Digo, vale, sí, está bien, eso está genial, pero apartas es que no tengo tiempo. Para apartar unos minutos con el Señor, es que no tengo tiempo. Yo oro todo el día, digo. Si tú, mira, es muy gracioso esto, porque si tú no eres capaz de apartar 20 minutos, 10 minutos de quietud a lo largo del día, mucho menos vas a estar orando y siendo consciente de Dios todo el día que está lleno de ajetreos, correrías. Claro que no. Entonces esto incluye el que tú apartes un tiempo para estar con el Señor y que Él pueda afectar tu corazón. Pregúntate, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Eres consciente de Dios en tu día a día? ¿Eres consciente de Él en tu trabajo, en el gimnasio, en tu casa, con tu matrimonio, cuando ves una serie, una película? Porque si eres consciente de Dios, no vas a ver cualquier cosa.
Y de repente vas a decir, uy, esto... No es que me da pudor ver esto delante de otras personas, es que el Señor está aquí. El Señor está aquí y veo esto y se me quiebra el alma. Yo no puedo ofender a mi Señor. ¿Eres consciente de Dios? ¿Consideras a Dios en tus relaciones? ¿En el servicio a la comunidad, a la iglesia? Ahora, te pregunto, si quizás te está costando analizar tu vida de oración, te pregunto, o más bien, hazte esta pregunta. ¿Cómo ha estado tu actitud de gozo y de gratitud el año pasado? ¿Ha habido gratitud en tu corazón? ¿Ha habido gozo? Porque si no lo ha habido, eso refleja tu poca vida de oración. Porque es en el ambiente de oración donde el Espíritu nos afecta y hace que en nosotros florezca esa gratitud y ese gozo. Porque, hermanos, la gratitud y el gozo fluyen de un corazón afectado por el Espíritu en un ambiente de oración constante. Amén. Así que lo que Dios quiere que hagas, que tengas estas actitudes. Siempre gozoso, orando sin cesar y dando gracia en todo. Y acabamos de mostrar que es posible. Amén. Se puede. Ahora, ¿qué es lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios no quiere que hagamos? El verso 19 dice, no apaguéis al Espíritu. No, ve, ahí está la voluntad negativa de Dios. No quiero que hagáis esto. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Más bien examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Hermanos, apagar el Espíritu no es echar al Espíritu fuera de la iglesia. Pero sí es, porque la iglesia es suya. Pero sí es perder su influencia en nuestras vidas. Es más, estoy seguro que ha habido momentos en tu vida cristiana donde la voz del Espíritu ha sido muy aguda. Es decir, cualquier cosita decía, uy, Señor, perdóname, Padre. ¿Ves? Lo notas ahí. De repente ha pasado un tiempo y dice, oye, ¿por qué ya no siento eso? Has perdido la influencia. Has perdido la influencia. ¿Ves? Porque al Espíritu se le puede apagar, al Espíritu se le puede entristecer. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y Él se ofende, Él se entristece con nuestros actos. Hermanos, si hacemos eso, si apagamos al Espíritu, si apagamos al Espíritu, hemos hecho lo peor que podríamos hacer en cuanto a nuestra vida espiritual. Si tú y yo apagamos al Espíritu, hemos hecho lo peor que podríamos hacer en cuanto a nuestra vida espiritual, porque la vida cristiana depende única y exclusivamente de la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo aplica la salvación en nosotros justificándonos. Sí, tú eres justo por la obra de Cristo, pero quien aplica esa justificación en ti es el Espíritu. Él la aplica en ti. Él te hace justo por medio de su obra delante de Dios. El Espíritu es el que nos regenera, dotándonos un nuevo corazón y nuevos deseos. Si tú te has convertido a Cristo, tú has tenido que experimentar esto. De repente, nuevos deseos y nuevos anhelos por el Señor. Ahora te llama la atención las cosas espirituales. Deseas leer la Biblia, deseas escuchar a hermanos maduros, deseas venir a la iglesia, deseas servir, deseas evangelizar. Hay un deseo. Ahora, escúchame bien, si tú nunca has experimentado estas cosas, pregúntate si has nacido de nuevo. Puede ser que esas cosas se hayan disminuido en ti, porque has apagado el Espíritu. Has frenado su influencia. Pero si tú nunca has experimentado un deseo por Dios, tu corazón nunca se ha inclinado a las cosas de arriba, pregúntate si has nacido de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, si no has nacido de Dios, no puedes ver el reino de los cielos. Tiene que haber una obra en el corazón. El Espíritu, hermano, es el que nos santifica, conformando en nosotros el carácter de Cristo. Si tú ves que los años pasan y tu vida no va cambiando, no se va amoldando el carácter de Cristo, entonces estás perdiendo la influencia del Espíritu en tu vida. El Espíritu es el que nos ilumina para comprender las Escrituras. Si a lo largo de tu vida cristiana leer la Biblia siempre es un tedio para ti, es algo malo, es algo como que, ay.
Porque uno de los deseos es, tengo hambre de leer. Y si no entiendo, pregunto. Y si no entiendo, me esfuerzo, pregunto y quiero aprender. Y progresivamente voy viendo cómo mi mente se ilumina. Se va abriendo para que esas verdades sean albergadas en mi mente. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da dones. El Espíritu es el que nos capacita para vivir bien la vida cristiana. Es Él. Así que, hermano, quien produce crecimiento y madurez en la iglesia es el Espíritu de Dios. Y si tú y yo lo apagamos, estamos fritos. Estamos fritos. Ahora, ¿cómo podemos apagar al Espíritu? ¿Cómo podemos apagar al Espíritu? Haciendo que Él pierda esa influencia en nuestra vida. Nehemías, ¿cómo lo apagamos? Evidentemente hay muchas formas de apagar al Espíritu. El pecado, las prácticas del pecado apagan el Espíritu. Pero el texto nos sugiere de forma exclusiva algo que apaga el Espíritu. Lo dice justamente más adelante. No apaguéis el Espíritu, y dice el apóstol Pablo, no menospreciéis las profecías. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Hermanos, al hacer mención del Espíritu, cuando el apóstol Pablo hace mención del Espíritu, él no utiliza la analogía del fuego de una antorcha por casualidad. Ya que la Escritura nos muestran no solo al Espíritu como ese fuego consumidor que alumbra. La misma Escritura nos habla que ella también trae luz a nuestras vidas. Lámpara a mis pies es... ¿qué? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿El qué es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino? Su palabra. Pero hay más. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 del verso 16 al 21. O si queréis yo lo leo, no hace falta que lo busquéis. Mirad cómo el apóstol Pedro asocia el fuego del Espíritu con el fuego de la palabra. Mirad lo que hace el apóstol Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Fijaros, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. ¿Dónde ocurre este episodio? ¿Te acuerdas? Monte de la Transfiguración. Y este episodio está narrado en los Evangelios. Entonces aquí estamos viendo el testimonio apostólico. Testimonio apostólico. Pero más adelante dice, tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento y fijaros, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es lo que alumbra, querido? Esto alumbra. Esta es la antorcha. Esta es la antorcha. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, fijaros, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Inspirados por el Espíritu Santo, dice el texto. Hermano, el testimonio apostólico y profético, esto no es apenas voz de hombres. Esta es la voz del Espíritu Santo. Mira, aquí está aquí está la obra gloriosa del Espíritu a lo largo de la historia. El Espíritu Santo, hermano, ha inspirado hombres a lo largo de miles de años para que pudieran escribir estas palabras que tú tienes en tu mano. Es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu. La palabra de Dios es esa antorcha encendida. Porque no son apenas palabras de profetas o de apóstoles. Son las mismas palabras de Dios. Ahora, cuando nosotros menospreciamos, escucha esto, cuando menospreciamos la palabra de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Apagamos al Espíritu. Cuando tú menosprecias las palabras de Dios, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, tú apagas al Espíritu.
tú apagas al espíritu. Porque perdemos convicción de pecado, temor de Dios y sensibilidad en nuestros corazones. Así que, hermano, trata de prestar atención. Ya mismo estoy acabando. Trata de prestar atención. Apagar al espíritu está íntimamente relacionado con menospreciar las profecías. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera menospreciamos nosotros las profecías? Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que entender lo que estaba ocurriendo en Tesalónica. Después de la partida de Pablo, como dijimos la semana pasada, había otros voceros, otros hombres de Dios que proclamaban la palabra de Dios en la iglesia de Tesalónica. Pero juntamente con esos hombres que proclamaban la palabra de Dios, existían también falsos profetas. Falsos profetas. Personas que hablaban de parte de Dios, pero lo que estaban diciendo no era la palabra de Dios. Y lo que ellos hablaban, hermano, no era simplemente revelaciones futuras. Cuando pensamos en profeta, tendemos a pensar en revelaciones futuras. Pero en este caso también eran doctrinas y enseñanzas, porque el Nuevo Testamento, esta parte un poquito más pesada, más difícil de comprender, pero el Nuevo Testamento todavía no estaba completado, no estaba revelado aún. Los apóstoles seguían vivos y el Nuevo Testamento aún no había sido cerrado. Así que los profetas, los voceros de Dios, no solo hablaban de acontecimientos futuros, sino que también enseñaban doctrinas, enseñanzas. Pero dada a los falsos profetas que había en medio de la gente, muchos en Tesalónica empezaron a menospreciar a los hombres que les enseñaban. Y entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice, no, esa es una mala actitud. No menospreciéis las profecías. Lo que tenéis que hacer es examinarlas. ¿Recordáis? Esa actitud fue la que tuvieron los hermanos de Berea. ¿Recuerda que el apóstol Pablo llega a Berea y él empieza a hablar de Cristo? ¿Y qué hacen los de Berea? Empiezan a confirmar si aquello que estaba diciendo el apóstol Pablo iba acorde al Antiguo Testamento. Y eso es lo que tienen que hacer los tesalonicenses. Es eso. Sin embargo, habían hermanos, como decíamos antes, en la iglesia de Tesalónica que tendían a menospreciar a los voceros de Dios, a los profetas y predicadores. Y esta actitud, evidentemente, hermanos, apagaba al espíritu. ¿Por qué? Porque estas palabras no eran solo palabras de hombres, eran palabras del mismo Espíritu de Dios. Mira lo que dice William Hendrickson sobre este texto. Al menospreciar la palabra de los profetas que están entre vosotros, estáis empequeñeciendo la obra de aquel que es nada menos que el Espíritu Santo mismo. Ahora yo quisiera hacer algunas aplicaciones en cuanto a esto y finalmente concluir. En cuanto a apagar al Espíritu y menospreciar las profecías. Mira, lo primero que quiero decirte es que no menosprecies la palabra de Dios que es predicada cada domingo de este púlpito. No la menosprecies. Cada domingo aquí hay un vocero de parte del Señor. Lo que puedes hacer es examinarla, tener tu Biblia en mano y examinar si el predicador o el pastor que está compartiendo está hablando de parte de Dios. Eso lo puedes hacer, pero no la menosprecies, porque es la palabra de Dios. Y con tu actitud de menosprecio a la palabra de Dios, estás menospreciando al Señor. Porque nosotros no estamos hablando nuestras palabras, estamos hablando de las palabras de Dios. Entonces, cuando tú menosprecias a los voceros de Dios que están exponiendo la palabra de Dios, estás implícitamente menospreciando al Espíritu que inspiró estas palabras. Hermanos, no menosprecies la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta que en el siglo XXI estamos hastiados de predicadores. Es muy sencillo escuchar un sermón. Te quedas en casa, le das un clic a internet, busca el predicador favorito, ¡pum! Y estamos hastiados, hermanos, de sermones, de enseñanza. Pero Dios escogió perfeccionar a su pueblo a través de los predicadores y pastores de su iglesia local. No a través de internet. Y tú vas a ser perfeccionado aquí. Cuando vienes, te sientas, escuchas. Las aplicaciones son para tu vida. El Espíritu está obrando de manera misteriosa y poderosa en vuestras vidas a través del hombre que Dios pone aquí para predicar su palabra. El pastor de turno que escuchas en internet no te conoce. No sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus dificultades.
Pero los hombres que el Señor pone aquí son tus pastores, tus líderes espirituales, que te están transmitiendo la palabra del Señor. Y ese es el medio ordinario. No estoy diciendo, queridos hermanos, que no podamos escuchar sermones en internet. Claro que lo podemos hacer. Pero veo una tendencia. Es como que se entendiera que el domingo es simplemente para escuchar una enseñanza. Pues si no puedo ir, lo veo por internet. No, aquí están ocurriendo cosas. Cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está obrando de forma específica con esta iglesia local. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? El mensaje de Dios para el ángel de la iglesia tal. Y hay un mensaje certero y específico para esa iglesia. Así que el Señor está hablando a nuestros corazones por medio de la predicación de su palabra. No menosprecies la palabra del Señor. Ven, hermano, ven con un corazón atento, dispuesto y tierno para escuchar la palabra del Señor. Porque si no venimos así, lo que hacemos es apagar el espíritu. Y mira, yo no tengo mucho tiempo en el ministerio, tengo poco tiempo en el ministerio, pero tristemente me ha tocado ver desde el púlpito el menosprecio que se le hace a la palabra del Señor. Y yo no sé si a lo mejor los hermanos que están sentados piensan que quizá esa actitud de no escuchar, de pasar, es una actitud hacia el predicador. No, es al Señor, es al Señor. Porque yo cuando veo tan poco temor, yo digo, a lo mejor pensará que está ofendiendo al predicador, pero es que no, es al Señor. Y en el poco tiempo que tengo aquí, no solo aquí en Puente Genil, en Priego de Córdoba y en otras congregaciones, hermano, mira, lo que me ha tocado ver es personas que están toda la predicación conversando, toda la predicación hablando. Son incapaces de mantenerse 5 minutos atentos. Son incapaces, están todo el rato hablando. Personas con WhatsApp, viendo redes sociales. Yo a veces me pregunto, no entiendo por qué han venido, si no lo entiendo. Totalmente desenfocado. Personas que se duermen. Me ha tocado ver hermanos que se duermen toda la predicación. Y luego encima cuando termina el pastor y dice amén, dicen amén, amén. Hermano, yo no estoy diciendo que esto no pueda ocurrir con algunos de nosotros. Por supuesto. Tú has tenido una mala noche y lo más normal es que un domingo a lo mejor cabecees, te duermas. Eso te puede pasar. Que, no sé, estás preocupado con alguna situación y en un momento dado estés ahí, no sé, inquieto, nervioso. Pero eso te puede pasar una vez. Pero todos los domingos. Entonces, con esa actitud lo que hacemos es apagar al espíritu. Y ¿sabes qué? Lo curioso es que cuando yo he observado a esas personas, no solo estoy hablando de Puente Genil, de Priego también, me he dado cuenta que son personas que tienen un déficit espiritual. Es increíble. Las personas que, hermano, es increíble. Las personas que no son capaces de mantener la atención en la predicación y escuchar, tomar nota, recibir, escuchar, son personas que normalmente no suelen estar bien espiritualmente. ¿Por qué? Porque están apagando al espíritu. O sea, yo te animo, hermano, vence esa actitud, mira, a lo mejor no sé, piensa que es el Señor hablándote, examina. Si tienes dudas del pastor o predicador que está aquí, toma tu Biblia y empieza a examinar, a ver si lo que está diciendo, por lo menos esa actitud crítica y examinadora, a lo mejor te va a hacer estar pendiente de la predicación. Examina, toma nota. Estate atento, porque ese es el medio de gracia que el Señor utiliza para avivar tu alma. Amén. Ven con un corazón dispuesto. Tráete un boli y una libreta. Escribe aquello que el Señor te habla. No apagues al espíritu. No ofendas al espíritu. No ofendas al espíritu. En segundo lugar, si no queremos apagar al espíritu, deberíamos acudir a la palabra de Dios cada día para buscar consejo de lo alto. Cada día. ¿Con cuánta frecuencia acudes a la palabra de Dios, hermano? A mí me dio mucha alegría ver el jueves un montón de personas en el estudio bíblico con deseos de aprender. Gente que a lo mejor no sabe leer la Biblia, ni tampoco interpretarla, pero tiene un deseo de aprender. Entonces vinieron el jueves. Entonces si tú dices, es que yo no me entero, ni mira, es que a mí me cuesta, los jueves me cuesta, la lectura me cuesta. Bueno, vente el jueves y vas a aprender. Porque si realmente deseas, vente el jueves.
Si no quieres menospreciar al Espíritu, acude cada día a tu Biblia. Y te pregunto, ¿con cuánta frecuencia acudes a la palabra de Dios? ¿Tienes tus devocionales todos los días? ¿Llevas una lectura sistemática de la Biblia? ¿Tienes otro hermano con el cual rendir cuentas de tu vida devocional? En tercer lugar, debíamos tener un corazón manso y humilde para ser aconsejado por otros hermanos y nuestros pastores. Hermano, ¿te has dado cuenta que la vida cristiana no se vive de forma aislada? La vida cristiana se vive en una comunidad. Y hay muchísimas demandas de los unos a los otros. Amonestados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, consolados los unos a los otros. Ahora, la manera de hacer eso es a través del Evangelio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué actitud tienes cuando un hermano te confronta? Cuando un hermano te dice, hermano, mira, esta actitud que estás teniendo, ¿eres orgulloso? Es más, cuando vas a tomar decisiones importantes en tu vida, ¿pides consejo a alguien? Yo y Dios. Ya es que Dios te puso en una comunidad. Y luego tomas decisiones, fracasas y dices, ay, ¿por qué habré hecho esto? Pues quizás porque no has pedido consejo. En la multitud de consejos, dice Proverbio, hay seguridad, hay sabiduría. ¿Sueles pedir consejo cuando tienes que tomar decisiones? A hermanos maduros, a pastores. A mí el pedir consejo me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Y una forma de menospreciar las profecías es no pedir consejo. Es pensar que nosotros y el Señor. No, el cristianismo no se vive de forma individual. Se vive en un contexto de comunidad. Y por último, seamos prudentes en cuanto a entregar palabras de parte de Dios a otras personas. Hermano, lo voy a repetir. Seamos prudentes al entregar palabras de Dios, sentires de Dios a otras personas. ¿Sabes por qué menospreciaban la palabra de Dios en Tesalónica? Por los falsos profetas. ¿Sabes qué está ocurriendo hoy en el mundo evangélico? Bueno, lleva algunos años ya. Ha habido tantos abusos con los dones espirituales que la gente ha menospreciado todo lo que tenga que ver con dones activos dentro de la iglesia. Eso son tonterías, dicen algunos. Pero Pablo no dice que sean tonterías. Pablo dice, hey, no menospreciéis las profecías, examinadla, retened lo bueno. Nosotros creemos que los dones siguen activos. Los dones no han cesado. Las palabras de ciencia, de profecía, siguen activas en medio de nosotros. Pero tenemos que aprender a examinarla. Tenemos que aprender a recibirlas y tenemos que aprender a darlas. Así que cuando alguien se acerca a ti y te diga, así dice el Señor, como no te cite libro, epístola, capítulo y versículo, no lo reciba. No. Así dice el Señor, no. Así dice el Señor está aquí. Yo puedo decirte esto, hermano, tengo una impresión de parte del Señor. Ahí sí. El Señor me está diciendo, siento que el Señor me está diciendo esto, pero examínalo, porque yo me puedo equivocar o no. O no nos equivocamos nosotros. Claro que no podemos equivocar. Entonces, ¿ves? Con esa capacidad. Por palabras proféticas dadas así, uno se ha casado con otro. Es que me ha dicho el profeta de turno que me tengo que casar con Pepita. Y yo me caso. No te cases. Los dones siguen activos. Y el Señor habla a la iglesia. Pero hermano, sé prudente. Si sientes algo de parte del Señor, nosotros en esta iglesia hemos sido muy bendecidos por ese don activo en medio de nosotros. Ahora mismo, hace poco, unos meses atrás, yo estaba orando, pidiéndole al Señor qué tenía que hacer con la iglesia de Priego. ¿Tenía que seguir unos años más? ¿Tenía que esperarme? ¿Qué hago? Y estábamos en una etapa muy cansada. Y yo estuve pensando en decir, mira, voy a finalizar, voy a dejar ya la iglesia porque no aguanto más. Es mucho peso de responsabilidad, son muchas cosas. Pero me daba mucho temor dejar a la iglesia sin un pastor. Y Dios utilizó al hermano Antonio Jesús para venir y decirme, Nehemías, siento de parte del Señor decirte esto, espera un poquito. Hermano, a las 2 semanas apareció un matrimonio. Apareció un chico con el cual hemos trabajado y hemos hecho un relevo pastoral. Hoy domingo, vamos a ordenarle como pastor en Priego. ¿Ves? Esa sensibilidad. Pero Antonio no llegó y me dijo, así dice el Señor, varón. No, mira, siento esto de parte del Señor.
siento esto. Seamos prudentes al entregar palabras, porque nos podemos equivocar. Hermano, siento esto de parte del Señor, examínalo. Por otra parte, cuando recibas las palabras, también examina esas palabras, examínala, fíltrala por las Escrituras. Cuestiones de matrimonio, hijos, muerte, eso déjaselo al ministerio pastoral. Sabiduría bíblica. Pero si sientes de parte del Señor entregar una palabra, hazlo con temor y temblor delante del Señor. Pero con prudencia, ¿se entiende? Porque si no hacemos eso, hermano, apagamos al Espíritu. Apagamos al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Ponte de pie. Ponte de pie. No queremos una iglesia apagada. Queremos una iglesia avivada. 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 Queremos, hermano, yo no sé tú, pero yo quiero que el Señor obre en nuestras vidas, que nos ayude a identificar los dones que Él nos ha dado. Que seamos valientes en los contextos de oración de decir, hermano, el Señor me está diciendo esto. Analízalo, tómalo. Y si no te hace sentido la palabra que te dan, sé valiente para decirle, hermano, lo que me has dicho, ahí has metido la pata, ¿eh? Y no pasa nada, porque estamos aprendiendo. Porque las palabras proféticas en ese sentido pueden ser examinadas e incluso desechadas. La palabra profética, esta no puede ser examinada, esta tiene que ser obedecida. Amén. Esa es la idea. Dejemos que el Espíritu obre en nuestras vidas, afecte nuestros corazones. Seamos una iglesia modelo, hermano. Seamos una iglesia modelo que reconoce a sus pastores, que edifica la iglesia y que nutre su vida espiritual. Amén. Vamos a orar y en esta oración, si sientes que has ofendido al Espíritu Santo, si sientes que has apagado al Espíritu, pídele perdón. Porque el Señor está aquí. El Señor está aquí con nosotros. Amén. El Señor está aquí. Padre, te pido por mis hermanos que puedas bendecirles, que puedas afectar sus corazones. Padre, te doy gracias por cómo tú has utilizado este púlpito para hablar a nuestras vidas. No hoy, sino que en cada momento, Señor, cada domingo, Señor Jesús. Tú nos has hablado, Señor. Tú has afectado nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por cómo has utilizado a hombres y mujeres, Señor, para bendecirnos a través de la predicación de tu palabra. También te damos gracias por ministerios proféticos que tú has traído a esta congregación para dar una palabra oportuna, Señor, a la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por cuidar a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos ofendido a tu Espíritu. Perdónanos si te hemos entristecido por nuestras actitudes pecaminosas. Te pedimos perdón y te pedimos, Espíritu de Dios, que avives tu obra en nosotros. Aviva tu obra en nosotros, Señor. Llénanos de ti, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.